Hoy miércoles 7 de septiembre de 2022 asumimos la tarea de hacer la reconstrucción del ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra el municipio de La Cruz Nariño, ocurrido durante 3 días, oígase bien, 3 días continuos en el año de 2002. Este suceso lamentable, cruel e inexplicable sucedió 2 meses después de que el presidente Andrés Pastrana decidiera suspender las conversaciones en el Caguán y le diera un plazo suficiente a los terroristas que estaban reunidos en la zona del Caguán para que se replegaran. Y como parte de ese repliegue, algunas de las cuadrillas del Bloque Sur, que eran las encargadas de prestar la seguridad perimétrica a los delincuentes que estaban manipulando a los delegados del señor Pastrana, procedieron a lanzar una arremetida terrorista sin precedentes en el departamento de Nariño, naturalmente sin precedentes en este municipio y sin ninguna explicación para el país. Fue un ataque masivo, simultáneo contra el corregimiento de Génova, en un municipio vecino, y contra el municipio, el área urbana del municipio de La Cruz Nariño. Durante 3 días atacaron estas localidades, instalaron emboscadas alrededor de los dos caseríos, impidieron el acceso de tropas terrestres y por la característica del área era muy difícil ingresar tropas helicoportadas. Entonces todo dependía del avance que pudieran hacer por el terreno los soldados, que a menudo se encontraban con las avanzadas de contención instaladas por los terroristas. El municipio de La Cruz, pues un municipio muy tranquilo, que no había tenido antecedentes de tanta violencia, experimentó en ese momento uno de los episodios más crueles del conflicto armado, además que fue como el abrebocas para otros actos terroristas de similar magnitud en otros municipios de este departamento, aunque ya las FARC habían hecho o habían cometido crímenes terribles como el asalto a la base de Patascoy, también en Nariño, y la emboscada de Puerres. Pero este contra la población civil es icónico por la dimensión del drama que causaron y por el heroísmo de los policías que resistieron sin par ese ataque criminal. Mi coronel, para hoy miércoles vamos a analizar cómo, después del nacimiento y propagación de las primeras cuadrillas de las FARC en los departamentos del Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Caquetá, se convirtieron en un fuerte apoyo del Partido Comunista, con miras a la toma del poder por medio de la violencia y la implantación de un criminal sistema totalitario, marxista, leninista, similar al de Cuba. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del hasta entonces tranquilo y pacífico municipio de La Cruz, ubicado en el oriente del departamento de Nariño, que para ese avesado proyecto narcoterrorista tenía para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, con la pretensión de convertir al suroriente del país en una república independiente denominada como Caquetania, basada en un gobierno narcoterrorista? Mi coronel, el mapa, o los dos mapas que vemos en la pantalla nos van explicando, nos van dando la claridad de qué es lo que ocurre. Vemos que, igual que en los demás departamentos, en la zona de cordilleras al occidente, los municipios son mucho más amplios, y sobre todo aquí en Nariño, que llegan a la parte selvática, como lo vemos aquí. El departamento de Nariño es cruzado por la cordillera andina sin que se haya trifurcado. Aquí lo vemos, está completa, está precisamente la zona donde posteriormente nace el nudo de los Pastos, o se forma el nudo de los Pastos, donde nacen una gran cantidad de ríos de esa estrella fluvial que tenemos, ese enorme patrimonio ecológico que tenemos los colombianos y de vida.
y es escarpada esta parte oriental del departamento suroriental y va a limitar directamente con el departamento de Putumayo y al sur directamente con la República del Ecuador, al occidente con la selva del Pacífico y al norte con el departamento del Cauca. Y al nororiente una pequeña parte con el departamento de Caquetá. Aquí se alcanza a ver la muelita. El municipio de San Juan de la Cruz, que está resaltado en el mapa de la izquierda en rojo, está ubicado en el oriente, centro oriente del departamento de Nariño y limita directamente con el departamento de Caquetá y está a muy pocos kilómetros, se alcanza a ver aquí, de los límites con el Putumayo. Entonces, en la parte cordillerana, que se ve aquí un poco borrosa, de los tres departamentos, Nariño, Putumayo y Caquetá, las FARC han aprovechado para instalar sus grupos criminales y hacerse fuertes en la región para imponer el terror. Y si miramos la ubicación del departamento de Nariño, es la esquina más suroccidental del país, que ya dijimos sale al Océano Pacífico, que tiene una cantidad de ensenadas grandísimas en el sector de Tumaco, Candelilla, etcétera, y que tiene la posibilidad de un desarrollo turístico y ecoturístico impresionante, además de la investigación científica que se podría desarrollar en toda esta zona, que es igual a la del Cauca y a la del Valle del Cauca, con muchos cursos hídricos en la zona donde desemboca todos estos ríos en el Pacífico. Infortunadamente, para la época, ya todo el occidente del departamento estaba colmado por coca y sembradíos de coca de grupos criminales, igual que al oriente, en la parte alta, sembradíos de amapola, y ya hacia el área del Putumayo del Caquetá, en la parte plana, sembrados de coca. Quiere decir que las FARC fueron haciéndole una especie de tenaza estratégica al departamento de Nariño desde el occidente con el narcotráfico y la ubicación de grupos criminales en toda la zona selvática tropical, utilizando para su actividad el curso de los ríos, que son los carreteables más amplios allí, y alguna que otra carretera de mediano nivel que existe en la zona. Y en la parte de la cordillera, pues aprovecharon el mismo curso sur-oriente-nororiente de la cordillera y aprovecharon también la cercanía con los tres departamentos que le abren la posibilidad de moverse hacia los 4 puntos cardinales. Como observamos aquí, el departamento de Nariño también cae a la bota caucana, que es un límite selvático de los tres departamentos en el cual se desarrolla otro proceso importante de colonización armada, de violencia y de presencia histórica del M-19, de las FARC, del Frente Unido Putumayense de Acción Guerrillera, que no prosperó mucho, pero que estuvo allí. Y al mirar en el mapa pequeñito aquí, quien llega a la bota caucana prácticamente está en Ecuador, porque no tiene sino que cruzar una franja de unos 80 a 100 kilómetros del departamento del Putumayo. Todo esto nos indica que la trascendencia de ese municipio es muy importante para cualquier proceso revolucionario. Ahora, en su contextura, vemos que está construido en una especie de meseta pegada a la cordillera oriental, que por la altura, porque es una zona bastante alta, la geología, la topografía y el clima son bastante fuertes para vivir allí, que se requiere estar acondicionado climáticamente para permanecer en esta zona, y que el municipio ha crecido por su ubicación y por su desarrollo y porque está al norte del municipio de Pasto, con un importante proceso de crecimiento en todos los campos, que hay una buena cantidad de viviendas construidas con ladrillo a la vista y con características un poco más modernas,
pero que internamente sufre unos procesos de deforestación y de sequías propias de esa zona y de su naturaleza. Y esto incide en que las carreteras y las regiones donde se ha construido en las laderas se produzcan continuamente este tipo de deslizamientos. La tierra allí, como la vemos, es un poco limosa o mucho, muy limosa, y no tiene una contextura sólida de roca. Entonces es tierra que por la misma deforestación, por la misma erosión producida por el clima o por la acción natural de la deforestación que ha hecho el ser humano, a menudo se presentan estos derrumbes que parecerían ser como el complemento de la desgracia que ha tenido esta región de la presencia de las FARC y hasta el ELN se ha aparecido por ahí. Entonces, a grandes rasgos, esa sería una descripción muy general de una región muy hermosa, porque además es muy hermosa, pero con muchas dificultades y con la presencia criminal de la guerrilla, que si volvemos a mirar el mapa, por su ubicación geoestratégica, es punto de paso de todo el movimiento de narcotráfico, de delincuencia y de procesos ilegales que vienen de Ecuador, van hacia Ecuador o bajan al Perú o se mueven entre Cauca, Nariño, Valle, Caquetá e inclusive siguiendo el curso de la cordillera tampoco es tan distante que caminando por el monte los guerrilleros puedan llegar al Meta o al área donde Tiro Fijo siempre tuvo su zona de despliegue. Por eso son corredores de movilidad de altísimo valor estratégico que las FARC cuidaron y siguen cuidando a los delincuentes para estar fuertes en toda la actividad criminal contra Colombia. Coronel, Sí, señor, mi coronel. ¿cuáles fueron los antecedentes de la sangrienta incursión de las FARC contra los habitantes del municipio de La Cruz, departamento de Nariño, en abril de 2002? Bueno, mi coronel, unos días antes, recordemos que estamos en el periodo final del gobierno Pastrana, cuando ya las FARC habían acostumbrado lamentablemente al país que semanalmente no fallaban 1, 2, 3 ataques terroristas en cualquier parte del territorio contra los municipios, y más habían incrementado esta actividad debido a que se habían roto las conversaciones en el Caguán. Entonces, en esta zona de Nariño, específicamente en el municipio de La Cruz, había presencia grande del grupo criminal, moviéndose con todas las actividades que hemos mencionado ahora, y también había un reclutamiento intenso. Entonces, una señora llamó por teléfono a la base, a la estación de policía de Nariño, y le contó al que le contestó por teléfono, que era el agente Felipe Moreno, le dijo que el hijo le había llamado por teléfono desde uno de los corregimientos por ahí cercanos y le había relatado que las FARC tenían la instrucción de atacar de manera simultánea al corregimiento de Génova y al municipio de La Cruz Nariño, y que iban a asesinar a los 30 policías que estaban de sede en La Cruz, que iban por el armamento y a destruir el cuartel. Entonces, pues el agente lo que hizo fue comunicarle al comandante de la estación, que era un capitán, y se prepararon para o fortalecieron el puesto. No hicieron ninguna actividad hacia el exterior, sino el puesto lo prepararon para el asalto, y sabían que si había ocurrido en otras zonas del país, inclusive acababa de ocurrir el secuestro de la señora Ingrid Betancourt y otros hechos criminales, esto significaba que los terroristas estaban muy activos y que iban a presionar al nuevo gobierno, que era urgente retomar la mesa del Caguán, porque de lo contrario ellos destruirían el país. Entonces, pues ahí quedó en la advertencia, pero había una información clara que para el día 15 de abril iban a asaltar el municipio. Pero ese día 15 de abril se accidentó un bus comercial que llevaba pasajeros desde Cali hasta
el municipio de La Cruz y fallecieron 22 personas. El accidente se produjo por esos temas que hemos ya descrito de la inestabilidad geológica del suelo y por el problema del tiempo, que allá es complicado, llueve muchísimo a veces o se seca mucho también el clima y el terreno se pone muy deleznable. Entonces, murieron 22 personas y eso hizo que los bandidos no asaltaran ese día a la población debido al impacto psicológico que había causado el accidente, ya que una buena cantidad de los muertos eran ahí habitantes de ese caserío o de ese municipio. Pero era común que los campesinos encontraran minas, de las famosas minas quiebrapatas o minas antipersona, ubicadas en los caminos y que denunciaran la existencia de estos artefactos y esperar hasta que fuera el ejército, que tenía un área muy grande de trabajo, a destruirlas. Y la instrucción que les daban era señalar el sitio para que nadie fuera a pisar mientras llegaban las fuerzas militares a destruirlas, pero era un proceso bastante lento. Entonces eso indica que la guerrilla estaba asediando muy fuertemente a la población y que eso es otro crimen de guerra porque es causar terrorismo. El solo hecho de colocar la mina y advertirles que no pasen por ahí y que los mismos campesinos la detecten, pues ya es un crimen grave. También fue muy común que se presentaran denuncias en la inspección de policía del caserío que los guerrilleros violaban a las muchachas en el campo, las hijas de los campesinos, y que eso ya era cada vez más reiterativo. Pero no, los funcionarios judiciales no hacían esto público ni lo ponían en contexto ni en conocimiento nacional, sino que se manejaba esa información local allá, pero los archivos están obviamente en la inspección de policía. Se aumentó considerablemente la presencia de narcotráfico entre Colombia y Ecuador. Ya una forma abierta, se comenzaron a ver muchas camionetas con vidrios polarizados, gente armada, pero era difícil que la policía actuara porque estaba muy focalizada en el área urbana y no había una capacidad de reacción para salir a combatir en las veredas. Entonces estos sujetos se movían como Pedro por su casa y mantenían el terror y andaban de la mano con las FARC. Y se veía que cada vez que los campesinos bajaban la amapola o el látex de la amapola para venderlo, las FARC controlaban la venta y los narcos la compraban y la llevaban para Cali o para el Ecuador. Y también, ya lo mencionamos en el primer caso, pero aquí lo especificamos un poco más, una cantidad de muchachos, de niños de toda la región reclutados e integrados a las cuadrillas de las FARC. Ninguno mayor de 15 años, todos hombres y mujeres menores de 15, que era la estratagema del mono Jojoy, que decía que había que reclutarlos a esos porque tenían 3 años para formarlos como combatientes y una vida para convertirlos en revolucionarios. Entonces, esa política criminal era nacional y le estaban aplicando con bastante éxito para las FARC en esta región. Y pues ya lo hemos enunciado, la ruptura de los diálogos del Caguán motivó a las cabecillas de las FARC de distintas estructuras a lanzar distintos ataques simultáneos en diferentes partes del país para demostrar que ellos tenían el control y que el nuevo gobierno que entrara debía plegarse a ellos. Causaron el terror durante la campaña presidencial. Recordemos que le impidieron a la caravana del señor Serpa, que iba a hacer politiquería también al Caguán, no lo dejaron pasar de Balsillas, pero a la señora Ingrid Betancourt, que por su terquedad y su egocentrismo quería que le pusieran helicópteros del ejército a disposición de ella para hacer campaña política, y como se le dijo que las naves no era para eso, entonces le dio por subirse en un vehículo particular y avanzar por la carretera y la secuestraron. Era un ambiente muy tenso, todo esto ocurría en una zona muy cercana de donde estamos hablando, lejana por la configuración del terreno y por la selva que se presenta en la parte baja, pero no es tan lejana en distancia al medirlo en línea recta sobre el mapa.
Esos serían los antecedentes como más resaltantes, específicos de la zona, porque pues a nivel internacional y nacional habría otros estratégicos también, que ya los hemos mencionado en anteriores conversatorios. Mi coronel, ¿cuáles son los detalles concretos del ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra el municipio de La Cruz en abril del 2002, relatados por el canal de televisión regional CNC, 15 años después de ese sangriento suceso? Bueno, en este pequeño video vamos a ver En el ahí. municipio de La Cruz se conmemoró los 15 años de una de las tomas más violentas del país. 3 días de combates y varias personas que perdieron la vida es el recuerdo que quieren borrar sus autoridades. Se reconoce hoy que hace 25 años llevamos soportando el conflicto en La Cruz. La última incursión armada ocurrió hace exactamente 15 años. 15 años donde hubo una toma por más de 3 días. Significa que es la toma más larga en la historia del conflicto armado en Colombia. Por eso la conmemoramos, porque aquí en este territorio perdieron la vida 30 policías que dieron su vida por defendernos, y de la misma manera dejaron zozobra, destruyeron nuestras viviendas, destruyeron nuestras instituciones, y por eso es importante recordar eso para que jamás vuelva a repetir, y para exigirle al gobierno que si buscamos la paz en todos los territorios tiene que llegar con justicia social, que esa paz duradera debe llegar a La Cruz con los proyectos productivos, con las inversiones en la comunidad, en calles como la que acabamos de adoquinar, con el apoyo de la unidad de víctimas, obras como esas son las que se requiere para resarcir todos los vejámenes de la guerra. El mandatario entregó varias obras de infraestructura en un sector donde se ubican varias familias víctimas del conflicto armado. En un territorio como La Cruz contamos con 2.300 víctimas individuales y toda la comunidad ha sido declarada víctima colectiva del conflicto armado en Colombia. Súper importante reconocerlas, restablecerles sus derechos, apoyarlas, darles oportunidades para que mejoren sus condiciones de vida. Personas que han sido victimizadas por muchos hechos victimizantes, hay que darles el apoyo para que se logre esa verdad, se logre esa justicia y sean reparadas integralmente. Habitantes del municipio de La Cruz destacaron la iniciativa, que busca mejorar la calidad de vida después de soportar varios años la presencia de la violencia. De verdad que es algo muy bueno, más que todo para las madres cabezas de familia. Pues es una ayuda muy buena. De verdad que nos gusta mucho aprender y cada día aprender mucho más. Muy bueno. El director de la Unidad de Víctimas de Nariño dijo que la entidad está comprometida con la reparación colectiva de los habitantes de La Cruz. Estamos muy contentos con esta convocatoria, y ha sido el reclamo de las víctimas mayor presencia por parte de la unidad, y ha sido nuestro compromiso de estar aquí trabajando de la mano con las víctimas. Los habitantes de este municipio en el norte de Nariño aún recuerdan con nostalgia los fuertes combates entre la fuerza pública, guerrilla y paramilitares, que dejó varios civiles muertos y daños psicológicos para toda la vida. Daños psicológicos para toda la vida. Sí, ahí el alcalde se equivoca, los agentes no fueron asesinados, pero sí fueron atacados, y ya veremos los hechos en detalle. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió mi coronel el diario El Tiempo la sangrienta incursión terrorista simultánea de las FARC contra los municipios de La Cruz y Génova en el departamento de Nariño en 2002? Es el día 17 de abril, al amanecer, el periódico El Tiempo publicó esta crónica que dice que una embestida en el suroccidente, y ya anuncia en ese momento que van 2 días de arremetida violenta soportada por más de 30.000 habitantes de Génova y La Cruz. Resulta que son municipios ubicados al norte de Nariño, distantes a 30 kilómetros uno del otro. Y relata que desde el lunes 15 de abril, más o menos a la 1:30 de la tarde, 600 terroristas iniciaron los ataques simultáneos a los 2 pueblos, lanzando lo de siempre, ¿no? Pipetas de gas, ametralladoras, disparando granadas y fusiles y atacando a los 55 agentes que había en los 2 puntos. Esa era la cifra que tenía el periódico en ese momento. Realmente eran 40, 10 en La Cruz y 15 y 30 en La Unión, en el corregimiento de La Cruz, corrijo.
En este poblado, la gente tuvo que meterse a las viviendas 2 días esperando a ver qué ocurría y pues eso se convirtió realmente en un infierno, en un drama impresionante que no se supera y por eso decía ahí el señor que los daños psicológicos son irreparables. Las personas que estaban en el hospital fueron secuestradas, además del drama que tenían y les quitaron las llaves. Hacían lo mismo en todos los municipios que ya hemos visto en otras partes. Se tomaban el hospital y obligaban al personal médico a que estuviera atento, era atenderlos a ellos. Y pues destruyeron, como siempre en todos los sectores, las viviendas aledañas y el cuartel de policía. Aquí explica que los combates en Génova ya se habían detenido y que han secuestrado a los 10 agentes de policía, pero no habían dicho para dónde los habían llevado y ya vamos a ver más adelante qué ocurrió con esos 10 agentes secuestrados. Aquí tenemos una foto del señor, de los señores que estaban trabajando en la base, tenían más o menos armamento para responder y por eso pudieron sostener el ataque durante las 36 horas. Pero en síntesis, como vemos, la información era muy fragmentaria que tenían los medios de comunicación porque estaba imposible el acceso allá y era lo poco que se podía filtrar por alguien que se acercaba y hablaba con los periodistas que pudieron llegar hasta donde las FARC los dejaban pasar porque tenían, repetimos, emboscadas y retenes alrededor de los 2 caseríos. Mi coronel, la gente para la época de los hechos, perdón, el agente para la época de los hechos, Felipe Moreno, asignado a la estación de la Cruz y ahora intendente de la policía, sobrevivió al ataque de las FARC. Por ello, relató su experiencia a un grupo de estudiantes del periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. ¿Podría aportarnos detalles de ese relato? Bueno, con el primer detalle, pues es la foto que él aportó de su archivo personal, que aquí la vemos, de cómo estaban los agentes allí preparados, todos muchachos jóvenes. Por la cara se ve que algunos son o eran nativos de allá de la tierra nariñense y que estaban cumpliendo con su deber. Entonces aquí está el testimonio de él, que es prácticamente un relato de guerra, de sangre, que parece como en una película de esas de terror. Él dice que los combates se demoraban 20 minutos, 15 minutos, paraban y de un momento a otro volvían a arrancar. Y resulta que los 30 policías muy bien dirigidos por el capitán que estaba allá al mando de esa estación no se rindieron, a pesar de que les decían ríndase, ríndase ustedes. Entonces hicieron algo que fue aterrador, que fue llevar a los 10 policías secuestrados en el municipio de Génova y los colocaron como escudos humanos allá al frente al cuartel de policía a ver si los propios policías los mataban. Los llevaron amarrados de las manos por detrás y los arrodillaron en el parque y los guerrilleros se atrincheraban detrás de los policías a disparar contra el cuartel de policía que estaba al frente. Entonces le gritaban a los policías que se entregaran y el capitán les decía que no se entregaran. Pero ya la presión psicológica era muy grande porque pues, se sobreentiende que no podían dormir, que comer muy poco con lo que tenían en la estación, que como se reventaron los tubos del agua se quedaron sin agua y que estaban viviendo un desespero tenaz, estaban al borde de ser copados. Pero afortunadamente pues el ejército se fue acercando, pudo superar los controles que tenían los bandidos y entonces los bandidos huyeron. Pero huyeron y fuera de eso se vieron obligados a dejar libres a los 10 agentes que han secuestrado. Pero el drama, la tortura, la humillación que le hicieron a estos agentes de policía fue impresionante. Y el único hecho lamentable o humillante o triste de recordar es el de un agente que tenía un bebé, la señora vivía ahí cerquita, y el agente en medio del desespero, viendo que ya se estaban quedando sin munición y que los estaban copando y que no hay ninguna salida, le dijo al capitán que él quería ir a entregarse
para que no le fueran a hacer nada a la familia porque estaban disparando también contra las casas donde estaba su bebé y el capitán le dijo que no saliera, pero la gente insistió y fue y le dijo, bueno, deje el armamento, vaya y entréguese entonces usted a ver qué logra. Y entonces cuando la gente salió con los brazos arriba para entregarse, llegó una guerrillera y le disparó por detrás en la cabeza y lo asesinó delante de todo el pueblo que estaba mirando por las rendijas de las ventanas o por donde podían, observaban este drama tan aterrador y los agentes de policía arrodillados en la plaza, sirviéndole de escudo humano a los guerrilleros que disparaban desde allí contra el cuartel de policía. Fue un hecho que causó mucha indignación en ese momento en el país, pero que como todo lo que sucede aquí, hay un partido de fútbol o aparece un cantante con una canción nueva o cualquier cosa de farándula, se olvida completamente. Y si no es porque lo reconstruimos aquí en estos espacios de la Fundación, nadie más vuelve a saber esto y las nuevas generaciones que ignoran todos esos temas votan por el señor Petro y creen que la solución la tienen ellos y que la culpa de lo que ha ocurrido es del Estado y de las fuerzas militares o de la policía. Entonces este relato de este señor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano sacó más de una lágrima, impactó muchísimo y afortunadamente estos jóvenes estudiantes de periodismo lo publicaron en la página web de esa institución y la policía también lo reprodujo en su página web. Pero se necesita estarle recordando al mundo entero qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió con todas estas acciones criminales de las FARC contra los colombianos durante todo su trasiego criminal, que siempre lo han enmascarado últimamente con ir y presentarse allá en los pueblos y decir que ya no hay nada que hacer porque todo ocurrió y que ya ellos están en el Congreso y que si no hacemos la paz es porque no queremos, porque ellos están dispuestos a la paz. Y coronel, habitantes de la Cruz Nariño han elaborado videos en YouTube con imágenes reales de los daños causados durante el ataque terrorista de las FARC a este municipio. ¿Podríamos ver algunas de estas imágenes? Claro, mi coronel. Esta es una foto tomada de cómo quedó la estación. Entonces podemos hacernos una idea de que los policías estarían ubicados en esta ventana, en esta ventana, en esta ventana, o detrás de estos muros destruidos, protegiéndose con fuego para evitar que los bandidos los coparan y los asesinaran dentro del cuartel. Y que aquí al frente, en la parte de atrás de la foto, o de la parte más baja de la foto, era donde colocaron a los policías arrodillados y los utilizaban como escudo humano para que los agentes no pudieran disparar mientras otros guerrilleros maniobraban para ver si lograban tomar por asalto y dominar el cuartel. Las imágenes que veremos a continuación no tienen explicación, tienen únicamente sonido de fondo, pero hablan por sí solas y nos muestran en ese video el nivel del drama y el daño que causaron los terroristas durante ese asalto criminal contra los habitantes de la Cruz Nariño. Y la iglesia afectada. El colegio, miren ustedes cómo quedó el colegio por dentro.
una cantidad de disparos contra el cuartel de policía. Bueno, entonces esas imágenes son las que más resaltan. Después ya es como un helicóptero, pero no se trata de el que llegó a apoyar a las tropas, sino es una imagen de refuerzo que le ponen ahí. Por eso la cortamos en ese momento. Pero por las imágenes nos damos cuenta del dantesco ataque, la forma como destruyeron la parte exterior de la iglesia, de la capilla, y cómo la dejaron por dentro, cómo atacaron el colegio, las viviendas, el cuartel de policía, las oficinas de la Caja Agraria, las oficinas de la administración municipal. Y todo esto pasa completamente inadvertido y no es importante para el señor de Rux en su informe. Y así fuera un solo municipio que lo hubieran hecho, eso habría que resaltarlo. Pero es que, como hemos visto, son cientos de municipios que sufrieron esa violencia en el país y que ni siquiera se menciona en el informe principal del señor de Rux, pues indica que aquí hay una intención torva y siniestra de desfigurar la verdad, porque en cada uno de estos sitios, como en la Cruz, el drama y el impacto y el síndrome no se supera todavía ni se va a superar por generaciones, y que se ignore, pues es un acto de mala fe. Mi coronel, ¿cuál fue la suerte de los 10 policías secuestrados en Génova? Pues como habíamos explicado, mi coronel, los llevaron a la plaza pública. Esto lo mismo lo dice Caracol. Ahí está el pantallazo o el screen, la toma de la fotografía de lo que publicó Caracol en su momento y que lo tiene en su página web. Y ahí dice que los llevaron secuestrados y ya llevaban 25 horas de resistencia los policías en la Cruz, y los colocaron en el parque, allí humillados completamente, para que los demás agentes se rindieran y no les pudieran disparar. Posteriormente, cuando llegó el ejército, la presión fue tan grande que los bandidos tuvieron que dejarlos libres para poder huir, porque la persecución fue intensa. Pero fue un hecho también que es violatorio completamente de las normas del derecho internacional humanitario, y que tampoco se menciona en el informe del señor de Rux, porque utilizar seres humanos como escudos humanos es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra, así sean combatientes de la contraparte. Eso no se puede hacer, no se debe hacer. Eso es una forma muy vil de utilizar la vida humana de la víctima, o en este caso del secuestrado, para autoprotegerse y obligar al contrincante a que se rinda. Entonces, eso solo pasa en las películas donde se ve que ocurre así, pero ya en la realidad es un acto de terrorismo propio de las organizaciones criminales más detestadas en la humanidad. Entonces, afortunadamente, para la historia, medios de comunicación como Caracol, El Tiempo y otros medios internacionales publicaron estos relatos y los tienen en su página web, y ya al guardarlos aquí y tenerlos consolidados en un informe, pues quedarán por siempre para la memoria histórica del país, y para que las nuevas generaciones se enteren realmente de qué fue lo que ocurrió durante todos estos periodos de barbarie del Partido Comunista y su brazo armado, las FARC, contra Colombia. Coronel, en 2005, las FARC asesinaron a 8 policías cerca de un balneario en aguas termales en la zona rural de la Cruz Nariño. ¿Cuál era la situación de violencia terrorista de las FARC en la región para esta época? Pues entre 1998 y 2005 hubo 27 acciones criminales de las FARC contra la población de la Cruz Nariño y contra las fuerzas militares y de policía. Una de estas es que ya en pleno gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en pleno ejercicio de la campaña de seguridad democrática,
Las FARC asesinaron cerca de un balneario muy famoso que hay en la zona rural de la Cruz Nariño, que se llama Tajumbina. Y este balneario, como ustedes ven, es realmente un paraíso terrenal y es de aguas termales. Entonces, es una zona turística y allí poco a poco lo han ido adecuando para que los turistas de distintas partes del país y del mundo lleguen allá a tomar sus baños termales. Pero la policía tenía un movimiento permanente para estar haciendo el control de la seguridad y garantizándole a los turistas que no les pasaba nada ni que los iban a secuestrar, porque recordemos que para esa época las FARC seguían aprovechando en las carreteras para hacer secuestros. Por esa misma época ocurrió el secuestro y posterior asesinato del exgobernador de Antioquia, del señor Gaviria. Entonces la situación era bien compleja y la policía tenía que estar presente por orden del gobierno nacional en todo el territorio haciendo acción permanente para evitar acciones guerrilleras. Entonces, llegando a este balneario fueron emboscados, igual que pasó en estos días en el Huila, en San Luis, cuando la patrulla iba desplazándose por una zona rural quebrada, porque toda esta zona es muy quebrada y la carretera no es de la mejor calidad, y fueron emboscados los policías y asesinados dentro de la camioneta, y fueron 10, un oficial, un suboficial y 8 agentes. Fueron asesinados allí, le robaron las armas, le incendiaron el carro, los desfiguraron, algunos los degollaron. Fue una cosa dantesca lo que hicieron estos criminales allá para enviarle el mensaje al gobierno nacional de que ellos estaban vivos y listos para combatir. Y los que ordenaron ese crimen y lo cometieron hoy son senadores de la República, el señor Timochenko, el señor Catatumbo, la mujer de Tiro Fijo, y el otro es Joaquín Gómez, que anda escoltado por todo el país. No se sabe exactamente en qué actividades anda, pero él se mueve y él es miembro del Partido de la Rosa, que es el que dirigía. Y el otro, Fabián Ramírez, el que fue seminarista y se metió a las FARC, que fue el cabecilla de toda esa región. Por esos días también se armó una tormenta diplomática con un señor Palacios, que era el presidente del Ecuador, que era igual de siniestro a Rafael Correa, que acababa o iba a entregar la presidencia, y ese insistía en que la fumigación de Colombia contra los cultivos ilícitos en la frontera estaba afectando a los ecuatorianos. En realidad lo que pasa es que este señor Palacios, como era comunista y era amigo de las FARC, no quería que le afectaran los cultivos. Y unos 2 años antes de este hecho en el Ecuador había sido capturado Simón Trinidad con la complicidad del presidente del Ecuador, que era el coronel Lucio Gutiérrez. Vivía allí el señor Trinidad y Raúl Reyes se movía por toda la frontera. Entonces ocurrió para esos días también otra masacre perpetrada por las FARC en la base de Teteyé, en el Putumayo, que es una base de la petrolera. Fueron asesinados 22 soldados en la base, sorprendidos y asesinados en la propia base. Y cuando se hizo la persecución se determinó que se escondían al otro lado de la frontera, y el señor Palacios armó el escándalo y entró en fuerte discusión con Uribe. Cuando ganó Correa, Uribe asistió a la posesión de Correa, e intencionalmente el señor Palacios colocó todas las banderas de los países asistentes en el tamaño normal, y de Colombia colocó una bandera chiquitica y colocada al revés. Eso fue una afrenta contra el presidente Uribe y contra Colombia, hecha por los comunistas ecuatorianos, que odiaban a muerte que estuviera en Colombia esa estrategia de lucha contra las FARC, y celebraban felices cada vez que las FARC cometía un crimen de estos. Entonces, en ese momento, hasta el director de la policía colombiana salió dando fuertes declaraciones y se armó una de esas tormentas internacionales que generalmente no pasan de 2 o 3 días en los medios, acerca de la relación de las FARC con el gobierno ecuatoriano y su presencia en el territorio limítrofe, pero dentro de la zona ecuatoriana. Y por eso más adelante fue cuando el presidente Uribe, con el Estado Mayor de las Fuerzas Militares, tuvieron la información exacta y decidieron bombardear el campamento de Raúl Reyes. Entonces, esto es una sumatoria de hechos en una región que ha sufrido muchísimo la violencia y que demuestra
que el proyecto de las FARC para causarle daños a Colombia no solo es nacional, sino internacional, y que goza con complicidades hasta de gobiernos, de gobernantes y de dirigentes políticos de diferentes países. Un cuadro bien complejo de explicar, pero si la realidad no se cuenta como es, pues termina como en el informe del señor de Roux, diciendo que se trataba de unas santas palomas perseguidas por un Estado represivo. Y ese caso tampoco lo menciona el señor de Roux a lo largo de su informe por ningún lado de la acción internacional de gobernantes, partidos, ONGs y delincuentes internacionales relacionados con las FARC. Mi coronel, ¿qué hizo la oficina llamada Unidad para las Víctimas del Gobierno Santos para que las FARC repararan a las víctimas de su terrorismo comunista contra los colombianos? Respuesta sencilla, mi coronel, politiquería. Ahí vimos en el primer video cuando habla el alcalde y dice que 15 años después el municipio se ha superado. Entonces, si vamos haciendo una sumatoria de lo que hemos visto en otros municipios, también por la misma época, 2017, 2016 y principios del 2018, es un estratagema del gobierno Santos para demostrar que su premio Nobel de Paz era justificado y que habían hecho lo que se correspondía y que estaban reconstruyendo el país y articulando la paz entre los antiguos enemigos, como dice Santos. Pero realmente uno nota que lo que hay es una manipulación mediática y que esta gente que nunca recibe mayor presencia del Estado cae en la trampa y le sirve de multiplicador y esos videos quedan con los testimonios reales de los campesinos que sufrieron, pero siempre maquillados con el argumento de que esto ha cambiado y que estamos creciendo. Y sí es cierto, la resiliencia del pueblo ayuda a que eso se recupere, pero el daño causado se pretende enmascarar de otra manera. Entonces aquí vemos que en este portal electrónico, es un pantallazo tomado tal cual como está en el portal electrónico, relatan que allí estuvieron los señores de la unidad para las víctimas haciendo un trabajo importantísimo, pavimentando un barrio, o pavimentando, no, mejorando las calles de un barrio en el cual cuando llueve o cuando llovía era imposible transitar y los campesinos contando como gran cosa por los habitantes de este sector empobrecido que les habían adoquinado un tramo de la calle y que ya podían transitar mejor cuando llovía. Eso no es la reparación de una acción criminal tan grave como esta, pero el señor Santos se dio toda la publicidad con sus funcionarios y con los recursos que pagábamos los colombianos justificó su premio Nobel de Paz de esa manera. Y ahí está que aprovecharon los 15 años, como relacionaba el alcalde, y es el 25 de abril, aquí lo señalamos con este círculo, con esta figura, no sé círculo, sino una figura geométrica, que o el 25 de abril, 15 años después, fueron allá y ahí describen que la obra costó 160 millones de pesos, consistente en adoquinamiento de la calle principal del barrio El Portal de Llano Grande. Y pues claro, los habitantes de allá, acostumbrados a vivir en medio de tanta pobreza y miseria, les parece que eso es muy importante y la señora que entrevistan ahí dice que acá nosotros teníamos que salir con botas pantaneras cuando estaba lloviendo, los estudiantes ensuciaban el uniforme apenas salían de la casa por la cantidad de barro que se generaba con la lluvia, los taxis no llegaban hasta ese sitio, etcétera. Entonces, es increíble que con una obra que tiene que hacerla la alcaldía, que eso no es del otro mundo y que es obligación del alcalde, el gobierno nacional haya tramado a esta gente y les haya dicho que con eso estaban haciendo el resarcimiento del daño que causaron las FARC. Pero es la realidad y por eso lo colocamos aquí, para que quede para la historia lo que allí sucede. Y lo peor es que el señor Santos publicó en la página web de la presidencia esto como un gran logro de su política de paz. Así como publicaba que había inaugurado un puente que ni siquiera se ha terminado de construir y se cayó, no tenía el menor recato para publicar este tipo de cosas en su autopublicidad como Premio Nobel de Paz. ¿Cuáles serían las reflexiones estratégicas más
relacionadas con la sangrienta incursión terrorista de las FARC contra los habitantes de la Cruz Nariño? Muchísimas, como siempre, ¿no, mi coronel? Pero tratemos de tomar algunas aquí para generar o despertar debate intelectual entre nuestros teleaudientes. Sin duda, todas estas acciones criminales, además de la intención política de presionar al siguiente gobierno, tenían como propósito esencial proteger los corredores del narcotráfico desde Caquetá, Putumayo, Cauca, Huila, hacia el Pacífico y hacia el centro del país y hacia el Ecuador y hacia Perú. Una estrella, así como en la parte alta está la estrella fluvial, de la cual nacen todos los ríos que irrigan las zonas, aquí también se ve que hay una estrella o un punto de convergencia para el cruce de todos estos delincuentes hacia esos sitios. Es evidente la complicidad en Ecuador por parte de los gobiernos de Lucio Gutiérrez, del señor Palacios y del señor Rafael Correa con las FARC. Eran de los mismos y les ayudaron. Y hubo hasta altos oficiales de las Fuerzas Armadas del Ecuador, como el general Vargas, que posteriormente fue embajador de Correa en Venezuela, cuya finca está, o en cuya finca estaba ubicado el campamento de Raúl Reyes y connivía con ellos. Los hermanos Larrea, la diputada María Augusta Calle, que era la que les organizaba todos los eventos terroristas en el Paraninfo de Quito, y era la encargada de esconder a Simón Trinidad en el Ecuador. Y todo lo que se destapó en el computador de Raúl Reyes está claro ahí, que en el movimiento Alianza País, que apoyó la campaña de Correa y apoyó su presidencia, estaban todos los delincuentes que tenían nexos con las FARC, e inclusive que el señor Rafael Correa le había dado patente de corso a las FARC para que asesinaran ecuatorianos en la frontera que no estuvieran de acuerdo con el proceso revolucionario de ir instalando milicias de apoyo popular al correísmo, orientadas y entrenadas por las FARC. Y también quedó claro que las FARC le dieron más de $300.000 a la campaña de Correa, algo que él siempre niega y negó, y se pone grosero cuando le preguntan, pero nunca responde qué pasó con ese dinero, sino con groserías e irrespetos le da la vuelta al asunto. Esto es algo que la historia todavía, a pesar de que el mismo Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, que es el instituto más serio en el análisis de conflictos, publicó un libro que se llama la guerrilla en Colombia, o los secretos de las FARC, no recuerdo bien el título. Está ahí demostrado con fechas y con transcripciones textuales de los emails entre Raúl Reyes y los demás miembros del secretariado de las FARC, cómo Ecuador estaba untado hasta los tuétanos con la guerrilla, pero el señor Correa lo niega, y fuera de esos Santos tomó la solución más práctica, enviarle la copia de espejo del contenido de los computadores para que Correa le evaluara. Pues naturalmente dijo que eran mentiras, que eso era que la CIA se la había puesto ahí al lado, que era un trabajo largo, que lo han preparado, que cómo así que los computadores, que había muerto Raúl Reyes y que los computadores habían quedado intactos, y la terrorista mexicana que estaba ahí en el campamento con Raúl Reyes y otros terroristas de otros países fue asilada en Nicaragua, y desde allá no ha hecho sino hacer campaña contra Colombia y apoyar a todo criminal de las FARC que se mueva por Centroamérica. Esa fue la conclusión de eso. En la región había una violencia multiforme que cada vez fue creciendo más y que desafortunadamente se quedó. Después de la supuesta desmovilización de las FARC aparecieron las supuestas disidencias y otros grupos de criminales dedicados al narcotráfico. Y hoy, como lo vemos por los medios, todo el departamento de Nariño es presa de esa presencia terrorista, narcotraficante y de delincuencias multiformes. Es desde luego de resaltar el heroísmo de la policía, que tuvo apenas un muerto después de toda esa acción criminal, y la gente que quiso salir a proteger su familia, y otros heridos, pero no fueron de gravedad. Se nota también que ese heroísmo de la policía fue respaldado por la población, que tan pronto los bandidos se fueron, la población se volcó completamente a prestarle apoyo a los policías, a llevarles agua, a llevarles refresco, y a motivarlos y a apoyarlos, a estimularlos a que estaban con ellos.
y desde luego la llegada del ejército fue fundamental para haber salvado a estos agentes de policía. El director de la policía viajó allá y los condecoró a todos como héroes. Y vemos que esta es una de las graves consecuencias de la laxitud del señor Pastrana, porque es inconcebible que las FARC hayan llegado a ese nivel de agresividad y de agresión mientras se seguía conversando allá sin ninguna claridad y sin ningún objetivo y sin ningún propósito claro. El reclutamiento de menores fue lo que facilitó e incrementó el crecimiento exponencial de las FARC en esa zona, el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de la violencia, la zozobra, y que desde luego a la larga, si se revisa en los índices de desarrollo económico, es mucho lo que ha afectado el crecimiento económico del país, tanto la acción guerrillera en sí como el reclutamiento de tantas personas que dejan de ser brazos productivos para convertirse en brazos criminales, así como los años de vida que se pierden mientras estas personas están metidas en el monte, que son miles de años de vida en conjunto, o los miles de años de vida que se pierden de los jóvenes que mueren en estos enfrentamientos. Y finalmente, fue un reto muy fuerte para el presidente Uribe, porque ya hemos visto que durante el gobierno de él se daban importantes golpes contra la delincuencia de las FARC y el ELN y todos estos grupos criminales, pero siempre aparecían hechos como este que empañaban esa exitosidad y causaban la sensación de que todavía, como él mismo lo decía, la culebra estaba viva y tenía varias cabezas. Entonces llego hasta aquí y creo que mi coronel González nos complementa hoy con unos buenos puntos de vista y conceptos al respecto. Gracias, mi coronel. Que creo apropiadas estas reflexiones. Las deficiencias de los gobernantes colombianos en ejercer un dominio y control efectivo de la producción de narcóticos condujo al surgimiento espontáneo de la inmensamente rica economía clandestina de la cocaína, alimentada por los millones de consumidores adictos norteamericanos. Este jugoso negocio fue identificado por los subversivos de las FARC para adquirir armas y pertrechos que usan contra los pueblos desprotegidos y sus pobladores, causándoles terror para obligarlos a apoyarlos en su intención de tomarse el poder. Una de sus muchas víctimas fueron los pueblos de La Cruz y de Génova, un genocidio donde se atacaron 30 policías civiles y destrucción de sus facilidades. Una región donde durante largos años de violencia le ha causado más de 2000 crímenes. Por ello, es un delito tan descomunal que de ninguna manera puede ser perdonado, y no se entiende cómo un presidente ingenuo e iluso como Pastrana les dio un amplio territorio para fortalecerse, creyendo en una evidente mentira de acordar una paz imposible. Y después, Santos les firmó un acuerdo que tampoco han cumplido. Por ello, la importancia del testimonio del intendente Moreno, donde es claro el espíritu terrorista que de manera tan bestial asesina a la población sin ningún tipo de consideración humana. Es casi que imposible creer que se pueda llegar a niveles tan monstruosos de crueldad, donde pierden toda su capacidad de pensar y de la más elemental sensatez, como si no existieran límites a la brutalidad. Y es tan ilimitada la bondad del pueblo colombiano que ahora tolera que un presidente también torpe como Santos le pida que los perdonemos, lo cual es otro abuso que un pueblo tan bueno no se merece. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, mi coronel Alarcón debe tener también allí algunos comentarios escritos para complementar estas reflexiones muy claras que nos hace mi coronel González acerca del terrorismo, de la falta de claridad del señor Pastrana y de la forma como el pueblo colombiano ha mirado desde lejos una realidad que es tan cercana a nuestro propio destino. Adelante, mi coronel Alarcón. Efectivamente, mi coronel,
tenemos una participación importante en nuestro Facebook. Está mi general Vázquez, Francisco Solís, y también nos acompaña el sector Tibavita, Sebastián Duarte y Francisco Solís, entre otros. Ellos, por parte de Tibavita, nos han dejado una reflexión y una información relacionada con un artículo que mi coronel nos mostró, pero aquí nos mandan el link para que lo podamos observar en completa libertad, que dice: 2 días de violenta arremetida guerrillera soportan más de 30.000 habitantes de Génova y La Cruz, municipios del norte de Nariño, distantes 30 kilómetros el uno del otro. En el Zoom voy a dejar, y lo mismo que en el Facebook, ahí estará el link para quien desee entrar más a fondo sobre el relato del día de hoy. Señores visitantes y participantes del programa del día de hoy, empieza la cuenta regresiva para nuestra duocentésima emisión del programa, resaltando nuestra consigna diaria de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. En el programa del día de hoy vemos enfáticamente un titular de prensa que dice: La Cruz rememora la toma guerrillera de las FARC para que no se repita. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Entonces, llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar, como siempre, el mensaje institucional de cierre. Los invitamos esta noche a las 6 de la tarde a sintonizar nuevamente por este link a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para tratar un tema sobre la guía estratégica para inducir a la creación de un partido político. Y mañana retomaremos nuevamente el tema de la memoria histórica con otro episodio de estos dantescos que queremos dejar grabado, graficado y contextualizado dentro de lo que nos afectó como país, como nación, la violencia terrorista de las FARC como brazo armado del Partido Comunista. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.